si te atreves a apagar este video ahora, escucha mi promesa. Ordenaré a la sombra que se proyecta detrás de ti que tome vida propia. No te atacará. Simplemente, cuando te muevas, ella se quedará quieta por un segundo más de lo debido. Y en ese instante de disonancia, sabrás que ya no estás solo y que tu propio contorno me pertenece. Soy el cronista de la ignominia, y hoy te hablaré de la criatura de la noche que fue derrotada por la tiranía de la cortesía. Su nombre, en los círculos susurrantes de la noche, es Alaric, un nombre que una vez fue sinónimo de elegancia, de terror y de un arte depredador casi perdido. No es uno de los míos, no un demonio nacido del éter y el fuego, sino uno de esos seres intermedios, un vampiro, un alma anclada a la tierra por una sed insaciable y un orgullo aún más vasto. Ahora es uno de mis residentes permanentes, y su infierno no es una pira de fuego, no. Eso sería demasiado vulgar para alguien de su refinamiento. Su infierno es una habitación fría, estéril y moderna, con una única ventana que da a una calle lluviosa y un intercomunicador en la pared que zumba suavemente por toda la eternidad. Y en esta habitación lo obligo a revivir la misma noche, una y otra vez, la noche de su mayor triunfo y su más profunda humillación. Para entender la caída, primero debes entender la altura desde la que se precipitó. Alaric no era un simple monstruo, era un esteta. Para él, la caza no era una necesidad brutal, sino una forma de arte, una ópera en 3 actos: el acecho, la seducción y, finalmente, la comunión final. Despreciaba a los de su especie más jóvenes, a los que llamaba carniceros, que mataban en callejones con la sutileza de un lobo rabioso. Alaric seleccionaba a sus compañeros de baile, con el cuidado de un coleccionista de arte que busca una obra maestra. Pasaba semanas, a veces meses, estudiando a su elegida. Aprendía sus hábitos, sus gustos, la cadencia de su risa, el perfume de su piel. No por necesidad táctica, sino por aprecio estético. Quería entender la obra de arte antes de poseerla. Su coto de casa era la ciudad, pero la ciudad de antaño, la Viena de los valses, el París de los poetas malditos, el Londres envuelto en una niebla tan espesa que convertía el mundo en un teatro de sombras. Se deleitaba en el juego, en el roce accidental en un salón de baile, en la mirada sostenida a través de una sala de ópera, en la nota anónima dejada con una sola rosa negra. Era un romance, oscuro y letal, pero un romance al fin y al cabo. Pero los siglos, mi querido mortal, son crueles con los románticos. El mundo cambió. Los salones de baile dieron paso a clubes ruidosos con luces estroboscópicas que herían sus antiguos ojos. Las cartas de amor fueron reemplazadas por mensajes de texto llenos de abreviaturas vulgares. La niebla fue disipada por la contaminación lumínica, y las sombras, su aliado más antiguo, se encogieron, acosadas por el ojo vigilante de vuestras cámaras de seguridad. Alaric se convirtió en un anacronismo, un fantasma de una era más elegante, obligado a cazar en un mundo que había perdido toda su poesía. Y sin embargo, su orgullo le impedía adaptarse. Se negaba a rebajarse. Seguía buscando la pieza perfecta, la melodía en medio del ruido. Y una noche, en la jungla de cristal y neón que vosotros llamáis Metrópolis, creyó haberla encontrado. Su nombre era Elisa, y para Alaric era un soneto en medio de un mar de grafitis. La vio por primera vez a través del cristal de una librería, su rostro iluminado por la cálida luz de una lámpara mientras leía un libro de poesía. No era una belleza clásica, no, era vibrante. Tenía una energía, una chispa de vida tan intensa que Alaric casi podía saborearla en el aire. El olor de su alma, para él, no era el de una oveja asustada, sino el de un vino raro y complejo, con notas de inteligencia, una pizca de melancolía
y un final de una feroz e inconsciente vitalidad. Era perfecta. Comenzó el viejo ritual, el arte del acecho. La siguió durante semanas, un fantasma en la periferia de su vida moderna. Aprendió su rutina, la cafetería donde compraba su té por la mañana, el parque por el que paseaba, la galería de arte que visitaba los jueves. Se maravilló de su capacidad para moverse a través del caos de la ciudad con una gracia que él creía extinta. Se convirtió en su única obsesión, el último gran proyecto de su larga y tediosa existencia. La noche elegida fue una de esas noches de otoño en las que la ciudad parece rendirse a la melancolía. Una lluvia fina y persistente cubría el asfalto de un brillo negro, reflejando las luces de neón como acuarelas borrosas. Era una noche perfecta para la casa, una noche que le recordaba a su amado Londres victoriano. Se vistió para la ocasión, no con la capa operística de vuestras leyendas, sino con un abrigo oscuro de corte impecable, un atuendo que gritaba elegancia y no llamaba la atención. La siguió desde la galería de arte. Elisa caminaba bajo un paraguas rojo, una única y vibrante amapola en el paisaje gris de la ciudad. Alaric la siguió a una distancia respetuosa, saboreando los últimos momentos del acecho. No había miedo en ella. El mundo moderno os ha robado incluso ese instinto primario. Caminaba absorta en su música, con pequeños auriculares blancos en los oídos, ajena al depredador que la seguía como su propia sombra. Finalmente, ella giró hacia una calle residencial, una de esas calles flanqueadas por edificios altos y anónimos, monolitos de ladrillo y cristal, y se detuvo frente a uno de ellos. Alaric se detuvo también, oculto en el umbral de una tienda cerrada. Este era el momento, el final del acto 1. Se acercaría a ella, tal vez fingiendo necesitar una dirección, y entonces sus ojos se encontrarían. Usaría su antiguo poder, el glamour, la persuasión que había doblegado a duquesas y princesas. La invitaría a un paseo bajo la lluvia, le susurraría versos olvidados, y ella, encantada, lo invitaría a su refugio, sellando su destino. El guión estaba escrito en su mente, una obra maestra que había representado innumerables veces. Observó cómo ella rebuscaba en su bolso, esperó a que sacara sus llaves, pero no lo hizo. En su lugar, se acercó a un pequeño panel metálico y brillante junto a la gran puerta de cristal del edificio. Apretó un botón y habló con una caja. Alaric frunció el ceño. ¿Qué era ese ritual? ¿Una extraña costumbre moderna? Vio cómo Elisa esperaba y luego la pesada puerta de cristal se abrió con un zumbido eléctrico. Ella entró. El paraguas rojo desapareció en el interior y la puerta se cerró detrás de ella con un clic definitivo y silencioso. Y Alaric se quedó fuera, en la acera, bajo la lluvia. La presa estaba en la trampa, pero la trampa estaba cerrada, y él, el cazador, estaba del lado equivocado del cristal. La ópera se había detenido abruptamente, y él no tenía ni idea de por qué. La lluvia seguía cayendo, cada gota un pequeño martillo frío contra la tela de su abrigo. Durante varios minutos, Alaric permaneció inmóvil, procesando la situación. Su mente, acostumbrada a las complejidades de la intriga cortesana y las sutilezas de la seducción gótica, luchaba por comprender la cruda simplicidad de su problema. Había una puerta, y estaba cerrada. Se acercó, sus elegantes zapatos de cuero chapoteando en los charcos. La puerta era una lámina de cristal templado y acero, sólida, impersonal. Puso una mano sobre ella, esperando sentir la madera vieja y familiar de un portón, pero solo sintió la superficie fría y lisa del cristal, indiferente a su toque. Intentó usar su fuerza, una fuerza que podría arrancar una puerta de roble de sus goznes. Empujó. El marco de acero ni siquiera gimió. Estaba anclado en el hormigón,
una declaración de permanencia moderna. Retrocedió, la frustración comenzando a burbujear bajo su fría compostura. Miró hacia arriba, a las hileras de ventanas idénticas que salpicaban la fachada del edificio. ¿Cuál era la suya? ¿La cuarta planta? ¿La quinta? No había forma de saberlo. No podía simplemente transformarse en niebla y deslizarse por la rendija de una ventana. Esos eran los trucos burdos de los vampiros del folclore, las exageraciones de novelistas febriles. Su poder era más sutil, más psíquico. Pero la psique del edificio era nula. No había nada a lo que aferrarse, nada que seducir. Era una fortaleza de anonimato. Y entonces, su mirada se posó en la caja metálica con la que Elisa había hablado. El intercomunicador. Se acercó a él como un erudito que se acerca a un artefacto alienígena. Era una placa de acero cepillado, con una rejilla de pequeños agujeros para el sonido y una serie de botones junto a pequeños rectángulos de plástico blanco con nombres y números impresos. Nombres. Tantos nombres. Tanta gente, apilada una encima de la otra como libros en una estantería, cada uno en su pequeña caja de hormigón. Le pareció una forma de vida increíblemente indigna. Y entonces lo entendió. La caja era un sustituto del mayordomo, un golem sin alma que preguntaba ¿quién es? En nombre de su amo. El desdén lo inundó. Tan perezosos se habían vuelto los mortales que ya ni siquiera podían molestarse en abrir sus propias puertas, pero el desdén fue rápidamente reemplazado por la fría lógica del depredador. Si esa caja era la puerta, entonces tenía que encontrar la manera de abrirla. Su mirada recorrió la lista de nombres. No sabía el apellido de Elisa. Había sido un descuido imperdonable. En su enfoque en el arte de la caza, había olvidado el dato más mundano y crucial. Se sintió como un general que había planeado una batalla brillante, pero había olvidado traer munición. Fue entonces cuando la vio. En el pequeño rectángulo junto al número 4B. Simplemente Elisa, sin apellido. Una declaración de individualidad moderna que en ese momento le pareció un faro de esperanza. 4B. Ahora tenía un objetivo, pero el problema persistía. ¿Cómo funcionaba el artilugio? Había un botón junto a su nombre. ¿Debía presionarlo? ¿Y qué diría? Buenas noches. Soy un depredador inmortal con intenciones románticas y letales, y me gustaría que me invitara a pasar. La absurda comedia de la situación lo golpeó con fuerza. Él, Alaric, que había susurrado secretos a la luz de la luna que habían hecho caer dinastías, ahora estaba ensayando un discurso para una caja de metal. Fue entonces cuando su mente se desvió hacia la ley, la vieja, la inmutable, la regla de la invitación. No es una debilidad, como vuestros cuentos insisten. No es una alergia a los umbrales no autorizados. Es una ley fundamental de la física del alma, un hogar, un refugio. Cuando es reclamado por un mortal con intención y voluntad, se convierte en un pequeño fragmento de realidad soberana, un dominio. Y para entrar en el dominio de otro ser con voluntad, se necesita permiso. Es una cortesía cósmica, una regla de etiqueta que ni siquiera los seres como yo podemos ignorar por completo. Invadir un dominio sin invitación es como intentar mezclar aceite y agua. Las dos realidades se repelen. Se puede hacer, pero requiere una inmensa cantidad de energía, un acto de violencia espiritual que es ruidoso, caótico y terriblemente vulgar. Y Alaric era cualquier cosa menos vulgar, así que sí, necesitaba ser invitado. Y su única esperanza era convencer a Elisa, a través de este horrible artilugio, de que le concediera esa invitación. El desafío era monumental. El glamour, su poder de persuasión, funcionaba mejor con el contacto visual, con la proximidad, con el timbre de su voz resonando directamente en el aire que respiraba su víctima. Hablar a través de un micrófono y un altavoz
Era como intentar pintar una obra maestra con un rodillo de pintura. Respiró hondo, un hábito inútil de su vida mortal que nunca había abandonado, y apretó el botón junto a Elisa. Un zumbido áspero y electrónico sonó desde el altavoz, seguido de un silencio expectante. Alaric esperó, y esperó. Nada. ¿Se había equivocado de botón? ¿No funcionaba? ¿Estaba ella ignorándolo? La incertidumbre era una nueva forma de tortura. Estaba acostumbrado a tener el control, a saber exactamente dónde estaba su presa y qué estaba pensando. Ahora estaba ciego, sordo, a merced de un circuito eléctrico. Volvió a pulsar el botón, esta vez con más insistencia. Un chasquido, y luego una voz, su voz. Pero no era la voz melodiosa que había imaginado. Estaba distorsionada, delgada, metálica, sin vida. «¿Sí?», dijo la voz enlatada. Alaric se quedó helado. ¿Qué responder? Todas sus frases ensayadas, sus sonetos mentales, se evaporaron. «Buenas noches», dijo, intentando imbuir su voz con toda la seducción y el misterio que pudo reunir. A través del altavoz, sonó como un actor de melodrama demasiado entusiasta. «Disculpe que la moleste a estas horas». Silencio. Luego, ¿quién es? La pregunta más simple, y la más imposible de responder. «Soy un admirador», improvisó sintiéndose un completo idiota. «La vi esta noche en la galería. Su apreciación del arte fue cautivadora, y sentí un impulso irresistible de hablar con usted». Otro silencio, más largo esta vez. Pudo oír un murmullo de fondo, música, la risa de otra persona. No estaba sola. La cacería se había complicado exponencialmente. Una cosa era seducir a una mujer solitaria. Otra muy distinta era pasar el escrutinio de sus amigas. «Oh, gracias, supongo», dijo la voz de Elisa, ahora con un tono de cautela. «Pero ¿cómo sabe dónde vivo?». Una excelente pregunta, una que no había anticipado. «Fue el destino», respondió Alaric, y el nivel de patetismo en su propia voz casi le hizo retroceder. «Seguí la luz de su presencia a través de la ciudad». El murmullo de fondo se convirtió en una risita clara. Alguien, una amiga, sin duda, estaba disfrutando del espectáculo. «Mira, eso es raro, pero halagador, supongo», dijo Elisa, su tono ahora claramente el de alguien que intenta deshacerse de un loco de forma educada. «Pero estoy un poco ocupada ahora mismo. Que tenga una buena noche». «Espere», dijo Alaric, su voz ahora teñida de una desesperación que lo mortificó. «Solo pido un momento de su tiempo, unas pocas palabras. Lo siento, no abro la puerta a extraños. Buenas noches». Y con un clic final y definitivo, el altavoz se silenció. La conexión se cortó. Alaric se quedó mirando la caja de metal. Derrotado. Humillado. No por un cazador de vampiros con una estaca y agua bendita. No por un rival de su misma especie, sino por una joven con buen juicio y un portero automático. La tiranía de la cortesía, la lógica de la seguridad moderna. Había construido un muro infranqueable, y mientras la lluvia seguía cayendo sobre él, un depredador de 700 años varado en la acera como un adolescente al que le han cancelado una cita, una verdad fría y horrible comenzó a asentarse en su alma inmortal. Tal vez, solo tal vez, el mundo ya no era su coto de caza. Tal vez se había convertido en su zoológico, y él estaba fuera de la jaula, mirando hacia adentro. Comenta abajo. El nombre del dispositivo tecnológico que más odias. Tu teléfono, tu ordenador, tu despertador. Confiesa el nombre de tu pequeño tirano de silicio. Porque si eliges el silencio, me aseguraré de que la próxima vez que ese dispositivo falle, la próxima vez que se congele o se niegue a obedecer, veas mi rostro reflejado en su pantalla oscura por un instante. Un recordatorio de que toda tecnología tiene sus fantasmas. La humillación es un veneno de acción lenta. No mata,
petrifica, convierte la sangre ardiente de la furia en la fría y pesada piedra de la vergüenza. Alaric permaneció bajo la lluvia, inmóvil, durante un tiempo que no pudo medir. El clic del intercomunicador seguía resonando en su mente, un sonido tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo, tan definitivo como el portazo de una tumba. Cada gota de lluvia que se deslizaba por su rostro no era agua. Era el eco de la risa de la amiga de Elisa, una burla susurrada por la propia ciudad. El depredador dentro de él, la bestia antigua alimentada por siglos de éxito y dominio, rugía. Le gritaba que derribara la puerta, que destrozara el cristal, que subiera por la fachada del edificio como una araña monstruosa y arrancara la ventana de Elisa de sus goznes. Le suplicaba que desatara el caos, que le recordara a este mundo de mortales complacientes lo que era el verdadero miedo. Pero el esteta, el aristócrata, el ser que se enorgullecía de su control y su elegancia, estaba paralizado por la vergüenza. La violencia sería una admisión de fracaso. Sería reconocer que su arte, el arte de la seducción, había fallado tan miserablemente que solo le quedaba la fuerza bruta. Sería convertirse en uno de los carniceros que tanto despreciaba. Así que, en lugar de desatar el infierno, Alaric libró una guerra silenciosa consigo mismo en esa acera mojada. Una parte de él quería huir, desaparecer en las sombras y no volver a pensar en Elisa ni en esa maldita caja de metal. Pero la otra parte, la parte más antigua y orgullosa, se negaba a aceptar la derrota. No había sido vencido en un duelo de ingenio o poder. Había sido descalificado por un tecnicismo. Su mente, afilada por siglos de estrategia, comenzó a trabajar, buscando una grieta en la armadura de la modernidad. Si no podía entrar por la puerta principal, tal vez había otras formas. La entrada de servicio, el garaje. Pasó la siguiente hora circunnavegando el edificio como un lobo estudiando una fortaleza. Cada puerta estaba cerrada con cerraduras electrónicas que requerían tarjetas de acceso. El garaje tenía una puerta de acero que se abría solo con un control remoto. Las ventanas de los primeros pisos tenían rejas. El edificio no era una casa, era una caja fuerte, y sus habitantes eran joyas guardadas en su interior, a salvo de ladrones, de asesinos y aparentemente de depredadores inmortales. Finalmente, su orgullo se fracturó bajo el peso de su impotencia. Volvió al intercomunicador, a la escena de su humillación. Odiaba ese objeto con una pasión que normalmente reservaba para los cazadores de vampiros y el amanecer. Era el símbolo de su obsolescencia. Era la cara de su derrota. Volvió a pulsar el botón junto a Elisa. No sabía qué iba a decir. No tenía un plan. Solo sabía que no podía irse así. El zumbido, el chasquido y la voz, esta vez más impaciente. ¿Hola? Soy yo otra vez, dijo Alaric, su voz ahora desprovista de cualquier intento de seducción. Era plana, fría, el sonido de la pura frustración. Hubo un suspiro al otro lado. Mira, amigo, ya te dije que estoy ocupada. Por favor, déjame en paz o llamaré a la policía. La amenaza lo hizo sonreír, una mueca amarga y sin alegría. Créeme, señorita, dijo, la policía no sería un impedimento. Son hombres, y los hombres son persuadibles, pero este guardián de metal que tienes en tu puerta es incorruptible. No tiene miedos que pueda explotar, ni vanidad que pueda halagar. Es exasperantemente eficiente. Hubo una pausa. La respuesta no fue la que Elisa esperaba. Pudo oírla hablar con su amiga en voz baja. ¿Qué le digo? Dile que se largue, susurró la amiga, lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. Voy a colgar, dijo Elisa. No, espetó Alaric, y esta vez hubo un filo de amenaza en su voz, el primer destello del monstruo bajo el abrigo. Solo necesito una respuesta a una pregunta filosófica, si quieres. Otra pausa. La curiosidad es un rasgo mortal muy útil. ¿Qué pregunta?
dijo Elisa, su tono ahora una mezcla de miedo e intriga. Esta ley que te protege, comenzó Alaric, hablando más para sí mismo que para ella. La invitación. ¿Entiendes el poder que ejerces? Con una simple palabra, entra. Podrías desarmarme por completo. Y con un simple silencio, me mantienes a raya más eficazmente que cualquier ejército. ¿No te parece fascinante que la cortesía, la más frágil de vuestras convenciones sociales, se haya convertido en el escudo más poderoso del mundo? Silencio. La amiga ya no se reía. No sé de qué estás hablando, dijo Elisa, su voz ahora un poco temblorosa. Claro que no, suspiró Alaric. Esa es la belleza de vuestra nueva magia. No necesitáis entenderla para que funcione. Es automática, inconsciente. Habéis construido un mundo donde la seguridad es un hábito, no una vigilancia, y en el proceso habéis dejado a las viejas sombras sin lugar donde esconderse. Nos habéis vuelto irrelevantes. El monólogo fue un error. Le reveló demasiado de su propia desesperación. Le dio a ella todo el poder. «Estás asustándome», dijo Elisa. «Voy a llamar a la policía ahora mismo». «No lo harás», dijo Alaric, intentando recuperar el control. «Porque en el fondo, una parte de ti siente la verdad de lo que digo. Siente la vieja magia que choca contra la nueva, y te sientes halagada». Clic. Colgó de nuevo. Esta vez, la derrota fue definitiva. No solo había fracasado en su intento de seducción, sino que había descendido a un debate filosófico con Susena a través de un intercomunicador, y había perdido. La humillación era tan completa, tan absoluta, que se convirtió en algo más. Se transformó en una rabia fría y pura. Golpeó el panel del intercomunicador con el puño, no con su fuerza sobrenatural, sino con la fuerza de un hombre frustrado. El metal se abolló ligeramente. Su mano, que podría pulverizar granito, solo sintió un dolor sordo. Incluso en la violencia, el mundo moderno lo reducía a la escala humana. Y entonces tuvo una idea terrible, indigna, nacida de la más profunda desesperación. Una idea que traicionaba cada uno de sus principios. Pero en ese momento ya no le importaba el arte. Solo quería ganar. Comenzó a pulsar todos los botones del intercomunicador, al azar, uno tras otro. 1A, 1B, 2A. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién diablos llama a estas horas? A cada uno, Alaric respondía con una voz diferente, una imitación de un repartidor, de un vecino que había olvidado sus llaves. Entrega de pizza. Soy Bob, del 3C. ¿Me abres? Creo que he dejado el gas abierto. Mentiras burdas, vulgares, pero una de ellas podría funcionar. Alguien, por somnolencia o por estupidez, podría abrir la puerta principal, y una vez dentro del edificio, el juego cambiaría. Una vez dentro de la fortaleza, podría ir de puerta en puerta, y la puerta de Eliza, la 4B, no tendría un guardián de metal, solo una fina lámina de madera. Era la estrategia de un ladrón de poca monta, no la de un señor de la noche, pero estaba más allá de la vergüenza. Estaba en modo depredador. BCCCCC. Funcionó. Alguien, probablemente el borracho del 5F, había picado. La puerta de cristal se abrió con su zumbido eléctrico, invitador y profano. Alaric sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que no tenía nada de seducción. Era la sonrisa de un lobo que finalmente ha encontrado una grieta en la valla del corral. Entró en el vestíbulo, el calor artificial y el olor a ambientador asaltando sus sentidos. Y mientras la puerta se cerraba detrás de él, sellando su entrada en el vientre de la bestia, sintió una oleada de triunfo. El juego no había terminado. Solo había cambiado de tablero. Ahora comenzaba la verdadera caza. Haz clic en el corazón. Ese pequeño músculo que insiste en sentir empatía incluso por un monstruo humillado. Hazlo.
O cuando llegue tu hora y estés a salvo detrás de tu propia puerta cerrada, te prometo que no me detendré en tu intercomunicador. Encontraré una grieta en tu ventana, un fallo en tu alarma. Porque tu falta de compasión, mi querido mortal, la consideraré una invitación personal. El vestíbulo era un insulto a sus sentidos. Las paredes de un color beige insípido, una alfombra de patrones geométricos horribles y un ascensor de acero inoxidable que zumbaba con una nota discordante. Todo el lugar apestaba a una esterilidad forzada, un intento de borrar cualquier rastro de vida o carácter. Era el anticastillo, la antítesis de todo lo que él consideraba un hogar. Pero era el campo de batalla, y debía adaptarse. Ignoró el ascensor, esa caja metálica que lo llevaría como a un animal enjaulado. Optó por las escaleras, un espacio aún más anónimo de hormigón y barandillas de metal. Subió los tramos de 2 en 2, el silencio de sus pasos, una anomalía en el mundo ruidoso de los vivos. Con cada piso que ascendía, su confianza volvía. El depredador se estaba reafirmando. La humillación de la acera se estaba desvaneciendo, reemplazada por la anticipación de la victoria. Llegó al 4º piso. El pasillo era idéntico al vestíbulo. La misma alfombra, las mismas paredes, las mismas puertas de madera barnizada, cada una con un número de latón brillante. 4A, 4B, 4C. Se detuvo frente a la 4B, la puerta de Elisa. Puso una oreja contra la madera. Podía oír la música, más clara ahora, las voces, la risa. Su presa estaba allí, a solo unos centímetros de él, ajena, segura en su pequeña caja. Pudo oler su perfume, un rastro débil bajo la puerta. Y debajo del perfume, el olor de su sangre, el aroma cálido y pulsante de la vida. Su sed, olvidada durante la prueba del intercomunicador, volvió con una fuerza violenta. Sus colmillos presionaron contra el interior de sus labios. El plan era simple. Tocaría. Ella preguntaría quién era, y él usaría su voz, su verdadero poder, sin la distorsión del metal. La encantaría, la hipnotizaría a través de la puerta si era necesario. La convencería de que era un viejo amigo, un pariente olvidado. Cualquier cosa que la hiciera girar el pomo y pronunciar la palabra mágica, entra. Levantó la mano para tocar, y entonces se detuvo. Algo estaba mal. Faltaba algo. La regla. Él estaba dentro del edificio, pero no había sido invitado a entrar en el edificio. Un borracho le había abierto la puerta principal, pero esa invitación no era transferible. El edificio en sí era un dominio comunal, un espacio gris, pero el apartamento 4B, ese era el verdadero santuario, el dominio soberano de Elisa, y para cruzar ese umbral necesitaba su permiso, y solo el suyo. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una estaca en el corazón. No había ganado nada. Simplemente había cambiado una puerta exterior infranqueable por una puerta interior igualmente infranqueable. Había pasado de una prisión grande a una celda más pequeña. Estaba atrapado en el pasillo. La ironía era tan aplastante, tan perfecta en su crueldad, que casi se echó a reír. Había gastado su última pizca de dignidad actuando como un vándalo adolescente para lograr absolutamente nada. Se quedó allí, frente a la puerta, su mano a medio levantar. Podía oír la vida sucediendo al otro lado, tan cerca y tan infinitamente lejos. Podía tocar la puerta, podía golpearla, gritar, suplicar. Pero la barrera no era de madera. Era de una ley cósmica que él mismo estaba obligado a respetar. Fue en ese momento de derrota absoluta cuando la puerta se abrió. No la suya, la de al lado. La 4A, un hombre joven, con el pelo revuelto y gafas, salió al pasillo. Llevaba una bolsa de basura que apestaba a comida china. Se detuvo en seco al ver a Alaric, una figura oscura y silenciosa de pie frente a la puerta de su vecina. ¿Hola?,
dijo el vecino, claramente incómodo. ¿Puedo ayudarte? La mente de Alaric se aceleró. Una oportunidad. Una salvaje e improbable oportunidad. Podía matar a este mortal. Podía usar su cuerpo para forzar la entrada en el de Elisa. Podía crear una distracción, un caos. Pero de nuevo, eso sería la táctica de un carnicero. Indigno. Así que optó por el engaño. «Buenas noches», dijo Alaric, su voz ahora un murmullo suave y encantador. «Creo que me he equivocado de piso. Busco a los Miller. ¿Viven aquí?» El vecino frunció el ceño. «No. No hay Millers en este piso. Quizás en el de arriba». «Ah, qué tonto soy», dijo Alaric sonriendo. «Mi más sincera disculpa por haberle molestado». El vecino asintió, todavía receloso. Pasó junto a Alaric, dirigiéndose al ascensor, y mientras esperaba, miraba a Alaric por el rabillo del ojo. La presencia de Alaric era una anomalía, una nota incorrecta en la aburrida sinfonía del edificio. Alaric sabía que su tiempo se había acabado. Su presencia había sido detectada. Ya no era una sombra, era un sospechoso. El vecino probablemente mencionaría al extraño del pasillo a Elisa la próxima vez que la viera. El elemento sorpresa, el misterio, todo se había hecho añicos. El ascensor llegó con un ding. El vecino entró, sin dejar de mirar a Alaric, y las puertas se cerraron. Soledad. De nuevo. En un pasillo anónimo, a 1 metro de su objetivo. Completamente derrotado. Se dio la vuelta. Ya no había nada que hacer. La casa había terminado. Había perdido. Caminó hacia las escaleras, cada paso una admisión de fracaso. Descendió los pisos, el eco de sus pasos, el único sonido. Salió del vestíbulo a la noche lluviosa. La ciudad seguía allí, indiferente a su tragedia personal. Se detuvo en la acera y miró hacia arriba, hacia la ventana del 4º piso. Vio una silueta moverse detrás de la cortina. Elisa, segura, inalcanzable, protegida no por cruces o ajos, sino por el buen diseño de su edificio y las reglas de la convivencia social, y mientras la lluvia empapaba su abrigo y su alma, Alaric, el depredador de 700 años, el seductor de reinas, el terror de la noche, se sintió increíblemente, insoportablemente viejo, no antiguo, no inmortal, simplemente viejo, obsoleto, un fósil de una era olvidada, varado en la orilla de un mundo que ya no entendía y que, claramente, ya no lo necesitaba ni lo temía. Se dio la vuelta y caminó, desapareciendo en la noche, no como una criatura de poder, sino como un hombre que se va a casa después de un día muy, muy largo y decepcionante. Suscríbete. Un gesto simple, un pacto de lealtad entre tú y esta voz en la oscuridad. Hazlo. Y a cambio, te prometo que la próxima vez que un extraño llame a tu puerta, yo estaré allí, en la sombra detrás de él, y me aseguraré de que conozca y respete las reglas de la cortesía. Pero si decides ignorar mi oferta, bueno, consideraré esa ignorancia como una invitación abierta. Y a diferencia de Alaric, yo no necesito que me abras la puerta. Ya estoy dentro. Y así, la crónica de la humillación de Alaric llega a su fin. Pero su tormento, como te dije, apenas comienza. En la habitación fría y estéril que ahora es su eternidad, no hay fuego, no hay cadenas. Solo el zumbido suave del intercomunicador y el recuerdo de esa lluvia, de esa puerta, de ese clic definitivo. Lo obligo a revivir no el dolor, sino la vergüenza. Una y otra vez. Porque para un ser cuyo único Dios era su propio orgullo, la vergüenza es un infierno mucho más caliente que cualquier llama. Podrías pensar que esta es una historia sobre vampiros y sus reglas arcanas. Una anécdota curiosa sobre el choque entre lo antiguo y lo moderno. Pero si crees eso, no has estado escuchando. Esta historia, mi querido mortal, es sobre ti. La regla de la invitación no es una debilidad sobrenatural.
Es una metáfora. Es la manifestación de una verdad fundamental de vuestra existencia. Habéis construido un mundo donde las barreras más eficaces ya no son físicas, sino sistémicas, sociales, psicológicas. Alaric, con todo su poder ancestral, su fuerza y su glamour, era un ejemplo de poder activo. Un poder que debe ser ejercido, que debe actuar sobre el mundo para cambiarlo. Es el poder del lobo, del rey, del conquistador. Pero el edificio, el intercomunicador, la simple regla de no abrir a extraños, eso es poder pasivo. Es el poder de la estructura, del sistema, del protocolo. No necesita actuar. Simplemente es. No necesita ganar una pelea. Simplemente impide que la pelea comience. Es un poder que no tiene rostro, ni ego, ni debilidades que puedan ser seducidas o intimidadas. Y en vuestro mundo moderno, es el poder que siempre gana. Os habéis encerrado voluntariamente en jaulas de cortesía y conveniencia. Vuestras contraseñas, vuestros números de seguridad social, vuestros contratos, vuestros términos y condiciones que nunca leéis, esas son vuestras nuevas murallas. Vuestra fe ya no está en los dioses o en los símbolos sagrados. Vuestra fe está en el sistema. Creéis que la compañía de la tarjeta de crédito os protegerá, que la policía llegará si pulsáis el botón correcto, que el contrato os ampara. Habéis externalizado vuestra seguridad a una red invisible de reglas y tecnologías. Y funciona. Funciona tan bien que ha vuelto obsoletos a los viejos monstruos. ¿De qué sirve la fuerza de un demonio contra la burocracia de un juzgado? ¿De qué sirve la seducción de un vampiro contra el filtro de spam de un correo electrónico? ¿De qué sirve el terror de una aparición cuando podéis racionalizarlo como una parálisis del sueño y buscar la respuesta en un foro de Internet? Habéis derrotado a la oscuridad no combatiéndola, sino volviéndola irrelevante. La habéis enterrado bajo tantas capas de lógica, de procedimiento y de distracciones digitales que ya apenas podéis sentir su frío. Pero, ¿y si os dijera que no la habéis derrotado? ¿Y si os dijera que simplemente la hemos obligado a adaptarse? Los viejos monstruos como Alaric, con sus reglas y su elegancia, están desapareciendo. Son reliquias. Pero la oscuridad no desaparece. Se transforma. Aprende las nuevas reglas. Ya no acecha en los castillos, sino en los servidores. Ya no susurra en los salones de baile, sino en los algoritmos que os conocen mejor que vosotros mismos. Ya no os pide permiso para entrar en vuestra casa, os convence para que le deis la llave voluntariamente, a cambio de comodidad, de validación, de la ilusión de conexión. El verdadero terror de la historia de Alaric no es que un vampiro fuera derrotado por un intercomunicador, es que mientras él estaba fuera, frustrado, bajo la lluvia, vosotros ya habíais invitado a un centenar de otros monstruos, mucho más sutiles, a entrar directamente en vuestro salón, a través de las pantallas que sostenéis en vuestras manos. Así que la próxima vez que suene tu timbre, o tu teléfono, o recibas una notificación, la próxima vez que una voz sin cuerpo te pida permiso, te pida un dato, te pida un clic, recuerda a Alaric y pregúntate, ¿quién exactamente está pidiendo permiso para entrar y qué puerta en realidad estás a punto de abrir?